Ok, comenzamos. Transformaciones en el mundo contemporáneo, módulo 11, guía número 2. ¿Quién descubrió los ácidos nucleicos? Ah, Es correcto, sería el inciso A, Friedrich Miescher. En esta guía se van a tener que aprender bastantes nombres o apellidos de pérdida, ¿ok? El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Miescher, el cual trabajó con leucocitos y espermatozoides de salmón. Obtuvo una sustancia rica en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un porcentaje elevado de fósforo. A esta sustancia se le llamó en un principio nucleína, por encontrarse en el núcleo. Relaciona la columna que contiene una relación de los avances científicos con la columna izquierda que contiene una lista de con los creadores de dichos avances. Me dicen, por favor, cuando tengan su respuesta. la C. Inciso C, La A. inciso A, ok. Vamos a ver. Sería el inciso C, que sería 1E, 2D, 3B y 4A. Los medios de comunicación social o de masas ayudan a que las personas se relacionen con el mundo y proporcionan información. La consecuencia directa de esta función es conocer otras sociedades y otras culturas, tener conocimiento de lo que pasa en las ciudades aledañas, diferenciar las técnicas de implementación para el conocimiento. C. Inciso C, A. el inciso A. B. Sería el inciso A, conocer otras sociedades y otras culturas. Relaciona los medios de comunicación con su descripción según corresponda a cada caso.
La A. Ok, inciso A. Es correcto, sería el inciso A, que sería 1B, 2D, 3A y 6C. De las siguientes oraciones, identifica las características que en la época actual tiene la radio. Sería la D. Inciso D. B o D. 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 Sería el inciso A, que serían 2, 4, 5 y 7. Hablando sobre el avance de los medios de comunicación, ¿qué haces cuando un compañero expresa su opinión contraponiéndose con la tuya? Compites para ver qué postura es mejor y no dejas de contraargumentar. Tratas de imponer tu postura y tu opinión, pero te molestas si no lo consigues. Argumentas tu posición y respetas las de él a pesar de que no coincidan. La C. ¿Es correcto? Sería el inciso C. Inciso C. Ujú. ¿Qué función tiene el sistema HLA durante un trasplante de órganos? Tenemos que analizar la compatibilidad, vigilar la salud o desechar órganos en mal estado. La compatibilidad. Analizar la compatibilidad. ¿Es correcto? Sería el inciso A, analizar la compatibilidad. Señala la opción en que los acontecimientos están cronológicamente ordenados. La A. Sería el inciso C. Relaciona los conceptos de la columna izquierda con las definiciones que les correspondan. La B. La B. Ok, veamos. Es correcto, sería el inciso B. Necesitas aplicar un formulario a una comunidad sobre los movimientos culturales, donde el 20% de la población tiene alguna debilidad visual. ¿Qué técnica emplearías?
Encuesta por aplicación oral para tener representación de la opinión de todos los sectores. Hacer una evaluación de toda la gente que quiera participar o invertir en pláticas para que todos entiendan acerca de qué se trata. La C. La A. Sería el inciso A. Relaciona la columna que contiene una relación de los avances científicos con la columna izquierda, que contiene una lista con los creadores de dichos avances. La A. La A. Ok, veamos. Es correcto, es el inciso A, que sería 3C, 4B, 5D y 6A. ¿Te mantienes informado de la situación económica del país a través de algún medio de comunicación? Tenemos sí para analizar las repercusiones financieras en el país. No, porque a fin de cuentas el gobierno toma sus propias decisiones. O sí, para tener en cuenta cómo sube la deuda y cómo hay que pagarla. A. Inciso A. Ok. A. Es correcto, sería el inciso A. ¿Cuál es el movimiento desarrollado en Londres, Inglaterra, entre 1950 y 1960, que se caracterizó por ser un movimiento musical y cultural basado en la moda y la música? A. Es correcto, sería el inciso A. El mod del inglés modernista es una subcultura que se originó a finales de los años 1950 en Londres, Inglaterra, y alcanzó su punto máximo entre principios y mediados de la década de 1960. Su sofisticación definió la revuelta juvenil de esa época. ¿En qué año comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y Reino Unido, llevando a un rápido desarrollo de la industria televisiva y aumento de los teleespectadores? B. B, 1937. Es correcto, sería el inciso B. En 1937 comenzaron las transmisiones regulares de TV electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto llevó a un rápido desarrollo de la industria televisiva y a un rápido aumento de telespectadores. Aunque los televisores eran de pantalla pequeña y muy caros, estas emisiones fueron posibles por el desarrollo de los elementos. ¿Cuál es el tipo de deuda en la que los acreedores son ciudadanos del mismo país? La C. A. La A. Es correcto, es el inciso A, interna. Recuerden que la deuda interna es la parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo, en contraposición a la deuda externa. Relaciona los diferentes tipos de generaciones o movimientos juveniles con algunas de sus características. La A. Inciso A, ok.
Es correcto, sería el inciso A, que sería 1B, 3D, 4A y 5C. Por favor, les recuerdo mantener sus micrófonos apagados y solamente encenderlos cuando vayan a contestar, por favor, para evitar la comunicación cruzada. ¿En cuál festival de cine que se celebra en febrero de cada año se entrega el Oso de Oro y los Osos de Plata a mejor dirección e interpretación, tanto masculina como femenina? A, Es correcto, es el inciso A, es el Festival de Cine Internacional de Berlín. Son las causas de crecimiento de las deudas externas en un país. Tenemos el crecimiento del desempleo y la migración, el crecimiento de las tasas de interés de bancos privados y organismos internacionales, o el crecimiento de las exportaciones. B, B. Sería el inciso B. ¿Qué recomienda el libro si te enteras que la empresa donde laboras está pasando por un mal momento y requiere de un esfuerzo extra de sus trabajadores para mantener y aumentar su productividad y mantenerse en el mercado? Te organizas con tus compañeros para dar un extra por el beneficio de todos. Haces colecta para salir del problema o buscas la manera de crear nuevos productos para su venta. C, A. Ok, tenemos entre C y A. Verónica Clara. La A. Es correcto, sería el inciso A. Recuerden que cuando tenemos Siempre un extra. los bonus, ¿ok? Siempre son lo que es correcta o políticamente correcto, ¿ok? Recuerden, por ejemplo, en este caso, te organizas con tus compañeros para dar un extra por el beneficio de todos. Y los jefes le dicen ponerse la camiseta. Exactamente, ponerse la camiseta. Muy bien. No hay mejor dicho que ese, ¿no? Las crisis económicas mundiales son iguales en todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo. ¿Esto sería falso o cierto? Falso. Falso. Es correcto, sería falso. ¿Cómo se le ha llamado a la crisis surgida en 2008 y que afectó principalmente a los países más ricos del mundo? Tenemos que fue una crisis estadounidense que tiene un contagio a instituciones que compraron derivados, créditos que aseguran contra el impacto de hipotecas, el impago, perdón, de las hipotecas. Inciso A, estadounidense. Inciso A. Sería el inciso C, que es el efecto jazz. ¿Cuál fue uno de los eventos que se suscitaron en la victoria de la Revolución Cubana? Tenemos la invasión de la Bahía de Cochinos, la instauración de la República Comunista o la salida de Estados Unidos de Cuba. C, La C. C. Sería el inciso B, que es la instauración de la República Comunista. El 1 de enero de 1959 finalizó una de las etapas más importantes de la Revolución Cubana, dando salida al dictador Fulgencio Batista y estableciéndose el gobierno revolucionario encabezado por Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara.
de los siguientes factores que se enumeran, ¿cuáles han incidido en la crisis económica que actualmente vive España? La B. La A. La A. Ok, veamos. Sería el inciso A, que sería 3 y 4. Tenemos aquí que la drástica disminución del crédito a familias y pequeños empresarios por parte de los bancos y las cajas de ahorros, algunas políticas de gasto llevadas a cabo por el gobierno central, el elevado déficit público de las administraciones automáticas y municipales y la corrupción política. ¿Quién realizó una síntesis de la forma química del primer gen? C. A. La C. Es correcto, es el inciso C, Govind Khorana. Dio a conocer al mundo otro importante descubrimiento, la construcción del primer gen artificial. 4 años más tarde, en 1976, logró que este gen fuese funcional en una célula viva. Relaciona los acontecimientos de la columna derecha con la fecha en que sucedieron. La C. ¿Ok? Vamos a ver. Es correcto, sería el inciso C, que sería 1A, 3B, 4C, 5D y 6E. A partir de las siguientes atribuciones, determina el personaje de referencia. Estudió medicina en la Universidad de Rochester. A partir de 60 miligramos de Escherichia coli, logró obtener miligramos de una enzima que él denominó ADN polimerasa. En 1957, propuso que el PPI pirofosfato era un compuesto secundario del metabolismo que debía ser hidrolizado por PPasa, pirofosfatasa citosólica para darle direccionalidad a las reacciones biosintéticas de la célula. Y por último, recibió el Premio Nobel de Fisiología en 1962. B. ¿B o D? B. B, ok. B. Sería el inciso C, Arthur Kornberg. ¿Cuáles son los medios de comunicación que existen actualmente en esta época de globalización que ilustran a los nuevos desafíos? C. ¿Ok? Es C. correcto, sería el inciso C, que sería radio, televisión e internet. ¿Cuándo surgió el Festival de Cine de Pamplona? B. B.
Es correcto, sería el inciso B. El festival nació fruto de una inquietud universitaria en el año 2000, cuando un grupo de jóvenes decidieron desafiar a la escasez de recursos y apostar por el enriquecimiento de la vida cultural de la ciudad. ¿En qué festival cinematográfico que se celebra en mayo y se entrega la Palma de Oro a Mejor Filme, realizador, actores tanto masculinos como femeninos? D. C. Es correcto, es el inciso D, el Festival de Cannes. Identifica a qué tipo de migración pertenece el siguiente caso. El 11 de septiembre de 1973 se instaló en Chile una dictadura que acabó con 150 años de historia republicana y provocó la huida de 1 millón de personas, principalmente a Europa y otros países de América. Tenemos socioeconómica, religiosa, política o bélica. C. Política. Es correcto, sería el inciso C, política. Quien afirma que China e India serán los proveedores globales dominantes de tecnología y de servicio, mientras que el Brasil y Rusia llegarán a ser semejantemente dominantes como proveedores de materias primas. A. ¿Qué? Inciso A, Inciso C. C, ¿ok? Es correcto, sería el inciso C. Sería Rupa Purushottam. ¿Con qué religión está relacionada la siguiente opinión? Los trasplantes son un grandioso paso adelante en el servicio de la ciencia al hombre, y no pocas personas hoy en día deben sus vidas a un órgano trasplantado. Los trasplantes son de gran bendición para las personas que necesitan un milagro divino de supervivencia. Estamos hablando de protestante, ateo, catolicismo o musulmán. Catolicismo. La C. Es correcto, sería el inciso C, catolicismo. Clasifica las características y autores de la columna derecha según corresponda a la escultura, ya sea francesa o española. La B. Y veamos. Sería el inciso A, que sería 1, B y D, y 2, A, C y E. ¿Quiénes fueron los creadores de la World Wide Web? La D. La D. Es correcto, es el inciso D, Tim Berners-Lee y Robert Cagliari.
Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos según corresponda a cada uno. Me dicen cuando tengan su respuesta, por favor. Sería la B. La C. La B. Sería el inciso C, que sería falso, falso, verdadero y verdadero. Es la organización que tiene como misión fundamental resguardar la libertad y la seguridad de los países miembros tanto de forma política como militar. A. Es correcto, es el inciso A, que es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte o sus siglas OTAN. Es un organismo internacional de carácter político y militar, conformado por 30 países miembros de Norteamérica y Europa. Su objetivo es garantizar la libertad y la seguridad de los estados que la conforman, según precisa su web, y nació en 1949, a la luz del Tratado de Washington en 1949 y en plena Guerra Fría. Yamal Abdel Nasser se propuso impulsar la unidad e independencia árabes y liberar a Palestina de los judíos, de donde era este gobernante. Tenemos Israel, Palestina, Egipto o Irak. C. Es correcto, sería el inciso C de Egipto. Fue un militar y estadista egipcio y el principal líder político árabe de su época. Selecciona la opción que cita el periodo que abarcó la Guerra Civil China. La C. Inciso C. Es correcto, sería el inciso C, que es de 1910 a 1949. La Unión Europea, con sus siglas UE, es una organización cuyo objetivo es, tenemos incrementar la integración económica y política y reforzar la cooperación en los países europeos, regular los sectores productores del carbón y del acero en los países europeos, favorecer la unión económica de todos los países europeos occidentales o asegurar el abastecimiento regular y equitativo de la energía atómica para usos civiles en los países europeos. La C. La A.
Ok, vamos a A. ver. Es correcto, sería el inciso A. En condiciones ideales, además de entretener, ¿cuáles de las siguientes opciones son las funciones básicas de los medios de comunicación? La C. Inciso C, 1 y 2. C. Ok. Sería el inciso B, que sería 1 y 3, informar y formar. Clasifica los siguientes enunciados como verdaderos o falsos, según corresponda a cada caso. La B. B, ¿ok? La B. La B. Aquí nos marca que es el inciso C, que sería falso, falso, verdadero y verdadero. Pero la respuesta aquí nos marca que parece ser que es verdadero, falso, falso y verdadero. Ustedes pónganle ahí que es el inciso C porque recuerden que la guía se basa en las respuestas que ellos tienen correctas. Ok, con esto terminamos nuestra primera guía. Déjenme finalizar la grabación.